Hagámosle. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a Humo Latino TV. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez y en estos espacios que estamos promoviendo, pues en conmemoración y en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde con Humo Latino lo que queremos es mostrar, visibilizar y de alguna manera también darle un espacio para honrar el trabajo de las mujeres en lo que es la industria y la afición del tabaco. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con todas y todos un elemento y un espacio que es tan importante dentro de nuestra afición como es el maridaje, y el maridaje es diverso y extenso, pero en esta oportunidad yo siento que es algo que va muy ligado y muy el matrimonio con nuestro cigarro, que son los espirituosos. Y para eso, y en esta oportunidad, me vine preparado con alguien que considero es una experta, una mujer que es muy activa en Colombia, acá en Bogotá. Y pues no, nada, para empezar, Cata, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Emanuel, a ti por la invitación y a todos, obviamente, en Humo Latino. Para mí es una oportunidad muy chévere porque de cierta manera pues podemos hablar de lo que es el rol de nosotras como las mujeres en esta industria, y no solo respecto a los espirituosos, sino también a la conjunción y todo ese ritual que hay detrás del tabaco. Wow. Yo lo considero un ritual, una cosa espectacular y muy especial. Totalmente. Yo siento que eso enamora mucho. Y bueno, para empezar, por favor, preséntate para todas y a todos en Latinoamérica a través de Humo Latino. Bueno, mi nombre es Catalina Angarita, yo soy sommelier, soy bartender también, especializada en bebidas destiladas, o como le digo yo con mucho cariño, los alcoholes superiores. También he tenido la oportunidad de estudiar de los habanos, aunque sigo considerándome una entusiasta. Estoy en lo que es el nivel senior del curso de habanos. Entusiasta con nivel senior. Es que es una cuestión de gusto muy... ¿Cómo lo podría decir? Yo lo considero más como ese espacio privado mío, sí. No tanto en temas, por ejemplo, del trabajo en sí, porque al fin y al cabo yo trabajo con determinadas marcas de destilados, pero los habanos es la parte que yo me guardo como muy mía, muy propia. O sea que hoy vamos a abrir las puertas de tu casa y vamos a conocer esa otra faceta desde lo que es la amadora, o en portugués aficionado o aficionada al tabaco, a los habanos. Y entonces, pues no, Cata, para empezar, yo quiero que la gente un poco conozca qué haces aquí en Colombia, cuál es tu rol y con quién trabajas sobre todo. Bueno, yo trabajo con Pernod Ricard, es una multinacional francesa, una de las más grandes del mundo en distribución de bebidas espirituosas. Entonces, mi labor como tal es como un desarrollo embajadora de las marcas de todo nuestro portafolio en todo lo que son bares y restaurantes a nivel de Bogotá y alrededores. Todo lo que es el tema de la capacitación del producto, al staff de los bares, de los restaurantes, desarrollo de eventos, creación de coctelería, o de pronto también enfoque en métodos de preparación de coctelería clásica, siempre y cuando pues exalte las cualidades de los productos con los que yo trabajo. Y voy a preguntarte cuáles son las marcas que están actualmente trabajando con Pernod Ricard. Claro que sí, nosotros tenemos por ejemplo todo lo que es el portafolio Chivas Regal, todo lo que es whisky de Glenlivet, whisky Jameson. En el caso por ejemplo de los rones tenemos el ron colombiano más premiado en el exterior, que es el ron Hechicera. Tenemos también Familia Habana Club, tenemos vodka Absolut, Ginebra Beefeater, mezcales Ojo de Tigre, del Maguey Vida, tequilas Altos y Olmeca, y un par de marcas más, muchas marcas más realmente, pero esas como las más importantes. Bueno, Cata, ¿y en qué momento tú dijiste mi corazón va por este mundo de los espirituosos? ¿Cuándo nace ese gusto? La experiencia es curiosa porque realmente yo llegué a trabajar en el gremio de la restauración y en los bares y demás inicialmente por necesidad. Wow, restauración. ¿Eres arquitecta o por qué el término restauración? Como decía la famosa frase a las entradas de los antiguos restaurantes, venid y yo os restauraré. Entonces tú te restauras cuando comes y pasas una buena experiencia. Con el tiempo se llamó restauración o restaurantes, como los conocemos ahora. ¡Oh! ¡Wow! No. Es la primera vez que escucho ese término. Y entonces tú empezaste fue por la gastronomía. En bar. En bar. Sí, era como digamos muy pub el estilo, muy cerveza, cócteles muy clásicos, y en ese entonces te estoy hablando año 2015, yo tendría 18 años recién cumplidos, era en ese entonces el bar con la cantidad más grande de whisky single malt. Okay. Uno de los que más variedad tenía en todo lo que es Bogotá. Sí. Entonces, claro, yo entré porque este bar en ese entonces era de un amigo de mi familia y me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo. Pues yo hablaba inglés y me dijo, aquí viene mucho gringo, entonces venga y aprende y tiene su primer trabajo. Cuando yo veo toda esa cantidad de whiskies, de tequilas, de ginebras, de rones, y la carta era como
ciertos cócteles, pero estaba que podías hacer el mismo cóctel con cualquiera de los distintos tipos de destilados, cada uno tenía un valor diferente y tú siempre tenías que recomendarle por qué este cóctel era mejor con este ron y no con este, por ejemplo. Entonces eso me llevó como a, primero, tenía que trabajar, tenía que tener mi primer trabajo para poderme sostener. Wow. Y empecé a estudiar y le encontré muchísimo interés, mucho gusto. Pero ¿por qué, digamos, bueno, obviamente tenemos el tema de que llegas a un bar que es de unos amigos de la familia, pero a ti, ¿qué te llega a enamorar de ese mundo de los espirituosos, del whisky? Entiendo yo, ¿cuál fue tu primer amor? El whisky. El whisky. ¿De dónde viene esa inspiración? Quizás en la poca comprensión que yo le tenía en ese momento llegó un punto ya de fascinarme, porque yo decía, no lo comprendo, no entiendo por qué esto huele así, por qué esto sabe así, por qué me produce estas sensaciones. Y era más como esa fascinación de querer descifrar las cosas, pero esta es la altura que yo he dicho, todavía no lo he podido descifrar. Wow. Me sigue fascinando, pero todavía no he podido y yo sé que no voy a poder eventualmente, pero me gusta, me encanta esto. Bueno, y en tu experiencia, ¿este mundo de los espirituosos es complejo? ¿Qué es lo complejo? Quizás la infinidad de cosas con las que te puedes encontrar y topar en el mundo. Pero cuando tú le tienes gusto, todo fluye y quizás no lo entiendas al 1000%, pero lo haces tuyo. De acuerdo. Lo haces tuyo para apreciarlo tú. Es eso, es ese momento que tú te tomas de disfrutar algo, que también aquí viene el tema del tabaco, y lo haces tuyo, completamente. Claro. Bueno, pero y yo pregunto, ¿en qué momento o cómo te lleva la vida a ser embajadora de una marca? Fue chistoso también, todo. Al fin y al cabo, pues seguí trabajando mucho tiempo con esto y tuve la fortuna de que empezaron a reconocer mi trabajo, la forma en la que yo me expresaba con los consumidores, con los clientes, además de que uno siempre también en esto, por lo menos trata de ser muy integral. No solo me voy a quedar con vinos, no solo me voy a quedar con destilados, no solo me voy a quedar con comida, vamos a hacerlo todo en conjunto y he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacerlo también con mis marcas y con otro tipo de productos, por ejemplo, tabaco. De hecho, ahora que me acuerdo, hice en una oportunidad lo que fue una cata enfocada a mujeres. Excelente. Con whisky y puros colombianos. Ok. Y era, ¿cómo probamos este whisky? ¿Cómo lo tomamos? ¿Qué tiene este whisky? Y este whisky, ¿en qué tercio del puro te va mejor? Porque es que cuando uno habla con Cata hay muchas cosas y hay ciertos conceptos que se vuelven marca registrada de Catalina. Uno de esos es, y me corregirás, ¿tú hablas de bebidas superiores o cómo es el término? Las bebidas destiladas, yo de cariño le digo los alcoholes superiores. Alcoholes superiores. ¿Por qué ese concepto de alcohol superior? Porque, bueno, en su momento lo desarrollamos con mi amiga. Mi amiga, de hecho, ella se llama Laura. Ella se llama Laura Pulido. Muy bien, boletémosla acá en cámara. Laura Pulido. Ella es senior también, ojalá. Ella es junior, digo. Ella es junior también, camino para el senior. Espero esté viendo este video porque ella es mi compañera de fumadas. Wow. Entonces, ambas estudiamos sommelier, o sea, digamos que la primera forma de acercamiento a este mundo fue por medio del vino. Y el vino, pues, son bebidas fermentadas de una graduación alcohólica menor que puede llegar hasta 16% ya en caso de vinos muy cálidos, por ejemplo, como amarones y demás. Cervezas, por ejemplo, que pueden llegar hasta 8, 10, como lo normal que se encuentra aquí en Colombia ya de cervezas así muy desarrolladas o cervezas tradicionales en 5%. Entonces son graduaciones de alcohol bajas. Cuando hablamos de las bebidas destiladas y sobre todo que se lleguen a guardar en barriles o demás, su comportamiento es distinto para poder llegar a ser lo que son. Eso implica muchas evaporaciones, muchos cortes y muchas cosas, haciendo que su nivel alcohólico después de la destilación crezca, se baje el nivel de agua. Entonces lo que dijimos nosotras un día fue, oiga, pero es que llegamos al mundo del vino, la cervecita, todo rico, y los alcoholes superiores, ¿qué? Los alcoholes superiores, los que se fueron, crecieron por medio de otros métodos, evolucionaron a llegar a 40% hacia arriba, 35% hacia arriba, tequilas, rones, ginebras, whiskies, mezcales, vodkas. Entonces dijimos un día, así, fumando casualmente, los alcoholes superiores, sí, los alcoholes superiores, y así lo guardamos por gusto. Wow. Y no, pero es muy bonito. Y de toda la vuelta que viene para dar esa conclusión, es muy bonito. Y yo creo que la gente se va a acordar mucho cuando estén fumando su tabaco y decían acompañarlo con algún alcohol, perdón, alcohol superior. Alcohol superior. Hay una pregunta, y edúcate con Chicote, porque yo quiero que muchas veces las personas indistintivamente utilizan términos para referirse a algo. Entonces, uno siempre habla de licor, habla de espirituosos, hablan de destilados. Digamos que esos conceptos son iguales o ¿en qué se diferencian? Licor, en términos técnicos del asunto, tú le llamas licor a una bebida
destilada a la que le hayas añadido algún tipo de edulcorante, endulzante. Un ejemplo. Por ejemplo, licor de hierbas, o licor de semillas del albaricoque, amaretto. Ok. Por ejemplo, otro tipo de licores como el Campari, que tienden a ser, pues son bitters, son amargos, licores tradicionales, como los que nosotros hacemos acá, infusionados con hierbas y demás, De acuerdo. guacharanes, ricards, que son bebidas que en sí tienen un Jagger, por ejemplo. Todo eso, esos son licores. Bebidas destiladas, o sea, tienen una base de un destilado que le añades algo de azúcar para endulzarlo, suavizarlo un poco, para que sea más, por ejemplo, óptimo para el tema de la coctelería y demás. En el caso de los destilados espirituosos, espirituosos es la antigua forma que se les tenía de llamar a las bebidas destiladas, porque al fin y al cabo para ser destiladas tienen que pasar por un proceso de destilación. La destilación es un proceso por el cual tú separas materias primas por medio de calor. Materias primas no, sino componentes por medio de calor. Te separas agua de alcohol haciendo que el alcohol se concentre. Y en su momento, cuando concentrabas los alcoholes, decían las personas que destilaban, estoy hablando cientos de años atrás, que concentrabas la esencia de las cosas. Atrapabas el espíritu de las cosas dentro, porque al fin y al cabo el alcohol es un conservante de las cosas. Entonces, el hecho de que se llamen espirituosos es un término más metafórico y bonito de referirse a ellas, porque dentro de ellas está el espíritu de algo. Dentro de ellas está el espíritu de algo, que eventualmente tú lo consumes, sí, y te podrás sentir feliz, o te podrás sentir triste, o te podrás sentir valiente, o te podrás sentir... Que esos espíritus te puedan llegar a hacer exaltar tus emociones es una cosa, pero está concentrado ahí algo. Por ejemplo, también estas partes de las bebidas destiladas, hay partes que se dedican que no son para consumo humano y se usan para perfumería. ¿Y qué más que decir que hay algo dentro, sino de un perfume? El alcohol conserva las esencias de las flores, de las frutas. Entonces tú dices, me gustan los perfumes así, así. Pasa lo mismo con las bebidas alcohólicas. Ok. Por eso se llaman espirituosos. Y destilados, pues son las bebidas destiladas. Eventualmente. No, es que, o sea, te estaba escuchando y me sentía como Jean-Baptiste Renoir, el personaje del perfume, que la obra precisamente hace mención mucho sobre lo que es la concentración de las esencias cuando las sustraen de los cuerpos, por ejemplo en el alcohol. Entonces me estaba pensando, imaginando un poco eso, me sentía así como ese personaje. Bueno, y pregunto, entonces, por ejemplo, tú mencionabas al comienzo que tú eres habano senior. Sí, señor. Dentro de la jerarquía de formaciones que viene el junior, el senior y el máster, entonces el senior es ya un grado de formación bastante considerable y de respeto entre la comunidad de fumadores. ¿Cómo llegas tú o por qué ese encuentro partiendo de los espirituosos y llegando al tabaco? ¿En qué momento se conectan en tu vida? En el afán mío de también tratar de descubrir y de entender muchas cosas, porque al fin y al cabo me considero una persona curiosa. Entonces trabajaba en una tienda donde había una cava de puros. Y dije, ¿cómo es posible que de esto yo no entienda o no comprenda? Pues aquí me voy a enfocar. Entonces, la cosa es que para mí me parece que el puro es como el integrante de un matrimonio. Siempre trata de disfrutarlo, de hacerlo, de tenerlo, de poseerlo en un momento que vayas a estar bien. Me explico. ¿Con qué me lo voy a tomar? ¿En dónde me voy a sentar? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cómo lo voy a compartir? Es como si tú hicieras un equipo con el puro y tienes que darle el lugar especial al puro para que se exprese completamente bien. De acuerdo. Porque al fin y al cabo tú estás creando un escenario, tú estás manifestando todo alrededor para que este ritual se ejecute completamente. De acuerdo. Entonces el puro es eso, un ritual. Y yo decía, bueno, ¿dónde voy a hacer para poder medianamente entenderlo? ¿Dónde me voy a sentar con este señor para decirle, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Catalina Angarita, quiero hacer tal cosa? De pronto en mi trabajo he cogido determinadas mañas. Y es que me gusta personificar los productos con los que trabajo o que consumo. Entonces, por ejemplo, yo digo, este whisky es un señor de este porte, así, así, así. Entonces merece que me lo lleve a tal lugar. Entonces, este puro, ¿qué es? ¿Dónde lo voy a consumir? ¿Dónde lo voy a probar? ¿Cómo lo voy a apreciar? Y así fue que empecé, más o menos, como a hacer esa conjunción de cómo me lo tomo, cómo lo estudio, cómo lo pruebo. Y empecé a encontrarlo igual, como me pasó con el mundo de los espirituosos, fascinante. Entonces compraba yo unos, fumaba regularmente, me empecé a dar cuenta de cómo cambiaban los sabores de marca a marca, de vitola a vitola. Y fue como, tengo que estudiarlo también. Y aquí estamos. Y bueno, es que normalmente uno siempre habla en esta afición de los estanqueros
o los dueños de los cigar lounge o en sitios donde venden tabaco, que siempre habla esa persona que termina asesorándolo a uno como fumador, pero también está esa otra parte que, por ejemplo, en tu caso, como experta en destilados, que de alguna manera haces una lectura no solamente del tabaco, sino de con quién está la persona que está fumando y acompañando. Tú decías que me encantó algo y es personificas tus productos, pero en ese sentido, y un poco lo que decías inicialmente de lo que son los rituales, de alguna manera tú generas un ambiente para que la persona que fume de alguna manera se genere un anclaje emocional y sea algo muy significativo esa experiencia. Porque realmente, y yo no sé, y así me gustaría empezar un poco a abordar ya más como desde esa faceta, desde las mujeres, pero de alguna manera algo que caracteriza a las mujeres es esa capacidad del detalle, de la minucia. ¿Sientes que el tener esa capacidad de percibir esos pequeños detalles y acoplarlos en una experiencia ha hecho que nuestra cultura como tal del disfrute del tabaco y de los espirituosos de alguna manera se siga fortaleciendo, por ejemplo, acá en Colombia? Mira que aquí viene una cosa también importante con el tema de las mujeres. Y bueno, digamos que también para sacarlo al lado de exaltar lo que nosotros hacemos y lo que nosotras como mujeres tenemos, es un grado de sensibilidad importante. En esta labor de servicio al cliente, de querer hacer experiencias, de querer exaltar tu producto para darle un lugar óptimo para que tu cliente lo disfrute como tiene que ser, tienes que tener un grado de sensibilidad mayor, y no solo eso, sino casi que te vuelves psicólogo. De acuerdo. Casi que te vuelves psicólogo. Entonces tú dices, bueno, quizás uno como mujer lo ve desde una perspectiva más sensible, más, incluso me atrevo a decir que hasta sensual, en la parte de que incluso yo fumándolo puedo motivar a otras personas a decir, prueben esto. Esto Claro. es un producto que les va a traer este tipo de experiencia, este tipo de situación, y en estas circunstancias puedes lograr, por ejemplo, una experiencia superior, no solo, por ejemplo, en términos de música, sino, por ejemplo, en disfrutar algo de comer con chocolate, en disfrutar una bebida, el olor, los aromas que desprenden de una fumada, toda esa experiencia, además de que tú mismo tengas tu espacio para estar contigo mismo. Siempre trato de hablar con los clientes y decirles, haga de cuenta que usted tiene en su habano o en su puro ese amigo que no le habla a usted, pero lo acompaña. Dese el tiempo de sentir la compañía. Todo ese tipo de cosas, todos esos escenarios que, digamos, uno crea, yo desde mi sensibilidad como mujer creo y quiero expresar y quiero mostrarles a mis clientes, quiero que eso los lleve a disfrutarlo cada vez más y que se sensibilicen con el hecho de que quizás mucha gente, por ejemplo, lleve el tabaco hacia otro lado. Ya sabemos a lo que nos referimos en cuestión de consumos, de otro tipo de consumos. Y en el caso, por ejemplo, de los habanos, que sea esa experiencia más tuya, más ceremonial, más de cuidado, más de disfrute, más de gozo, más de placer. O ser incluso consciente del momento, ¿no? Claro. Porque uno se percata de muchos detalles que ignora por la rutina y la costumbre de enfocarse en algo tan sencillo como disfrutar de un espirituoso. Y tenemos la fortuna de contar contigo que nos hace una pausa, un momento de tener para ser conscientes de lo que nos rodea. Yo quería preguntarte algo. Digamos que en ese ejercicio que tú realizas ya en el tiempo que has fusionado el tabaco con los licores, con la destilería y con los espirituosos, ¿cómo ves esa vinculación de las mujeres en este mundo de los espirituosos y el tabaco? Voy a seguir con mis metáforas locas, porque al fin y al cabo, la mujer en el mundo del habano, del tabaco en general, no es algo nuevo, pero quizás ha sido un poco invisibilizado en el sentido de que siempre se busca más como la imagen del hombre exitoso, el político, el traje, y que se vea eso como esta imagen de lujo. Y también, pues, las mujeres, así lo consumamos, casi que no hemos estado muy visibles en todo lo que es la difusión del consumo del tabaco. Pero no creas que habemos, y habemos bastantes. Entonces, por ejemplo, hablemos en términos de la labor. Si a uno de mujer de vez en cuando uno dice, ay, estoy cansada estos días que me han tocado, me voy a ir a un spa, que me hagan un masaje, pues haz de cuenta que yo no te hago masajes, pero mi spa, ¿qué es? Recomendarte que te fumes un habano y que tengas tu experiencia de aroma, de sabor, de calma, de tranquilidad, con un destilado. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que no estamos hablando de algo físico, tangible, que puedas manipular, sino que puedes sentir, lo puedes expresar en la forma en la que te sientes, a flor de piel. Eso es como lo que yo veo que nosotras también como mujeres podemos empezar a tener en cuenta, que es que estos son momentos en los que nosotras
creamos, manifestamos, vivimos, nos dejamos fluir con el entorno, en los aromas y en todo lo que nos puede desprender una experiencia que mucha gente vería tan sencilla como es fumarse algo adecuado con algo, tomándose algo adecuado también. Bueno, y en ese sentido, tomando algo adecuado, porque normalmente lo que uno de hombre cree que es mayoritariamente el consumo de las mujeres son cócteles, pero no sé, ya mirando un poco lo que son rones, whisky, vodkas, ¿cómo sería la tendencia o la preferencia de las mujeres en tu experiencia actualmente? Ha aumentado considerablemente. Qué bien. Y lo bonito es que, listo, se pueden hacer cócteles obviamente también para fumar, pero me he topado en mi experiencia trabajando todo este tiempo con estas marcas, que pues más que todo el foco es el whisky, que el consumo en la población femenina es muy alto. Una mujer prefiere disfrutarse un muy buen whisky o un muy buen ron que tomarse ciertas cervezas, que tomarse cierta cantidad de cócteles, además de que obviamente las implicaciones para la salud, entre menos tú mezcles ingredientes, están menos presentes, estas implicaciones negativas para la salud. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres que buscamos siempre sentirnos bonitas y vernos bonitas, estamos con la cosa de que yo no puedo tomar tantos cócteles dulces porque pues ya sabemos qué va a pasar. El whisky, por ejemplo, no te hace ningún aporte de azúcar al cuerpo a menos que lo consumas en cantidades exorbitantes. Entonces, si tú te tomas 2, 3 tragos de whisky con un puro, un hielo y estés tranquilo, ahí está tu experiencia completa, incluso sin atentar contra ninguna línea. Pero bueno, Cata, tú mencionabas que hiciste una experiencia, un encuentro entre mujeres para que precisamente disfrutaran del tabaco y de los espirituosos. De esa experiencia, ¿qué me podrías decir? Como por ejemplo, ¿cómo fue la actitud de esas fumadoras? No sé si habían mujeres que ya han fumado antes o era primera vez, pero ¿cómo fue esa experiencia de reunirse las mujeres en torno al tabaco? La sensibilización, obviamente, en el sentido de que el hecho de que fuéramos todas mujeres también como que nos llevó a un momento de unión, me atrevería a decir, como de amistad, como de hacerlo un círculo, de hacerlo algo muy privado y por lo menos muy atentas, muy interesadas en el tema, muchas preguntas muy técnicas, porque estaban muy dentro del papel de disfrutarlo y yo lo quiero disfrutar, pero tengo que entender cómo hacerlo para poderlo disfrutar bien y no pretender que lo disfruto, porque no me interesa pretender que lo disfruto. Quiero hacerlo de verdad. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que cortar? ¿En qué momento tengo que tomarme el trago? Y claro, como estábamos entre mujeres, entonces había muchísima más confianza. Fue súper bonito, porque quizás a veces, cuando uno recién está empezando, si uno no está en este gremio, pues uno llega y le da pena decirle al Señor, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo lo corto? ¿Hasta dónde me lo fumo? ¿Será que lo apago? ¿Lo puedo volver a prender? Entonces queda uno como que quizás también como con esa timidez y quizás por eso es que se ha visto que la mujer no está del todo en esto, pero créeme que la experiencia me ha dicho que somos incluso mucho más atentas, más meticulosas y gozamos más el momento. Se permiten preguntar, ¿no? Se permiten también decir, no sé, necesito ayuda. Exacto. Aunque afortunadamente yo siento que algo que tiene la afición del tabaco es que quien sabe tiene la apertura para enseñar y quien está llegando va a encontrar gente muy amable. Pero entonces me gustaría preguntarte algo, Cata, porque eso es muy importante lo que tú dijiste. Siento que también puede existir un obstáculo dentro de lo que es la cultura, por lo menos hablando del caso en Colombia, frente a que más mujeres se den la oportunidad de disfrutar, adentrarse un poco más en los espirituosos y en el tabaco. Tú desde la experiencia, ¿qué crees que has visto en estos años que son precisamente esos obstáculos que alejan o un poco previenen a las mujeres para comprometerse y disfrutarse y permitirse disfrutar esto? Afortunadamente, digamos que en algún momento quizás pudo haber sido los espacios de esparcimiento para poder fumar. Igual, cuando uno se fuma un habano, un tabaco, es completamente diferente a como si estuvieras con un cigarrillo, con un vapeador. Y bueno, tenemos entonces el concepto, y eso es a nivel general también en la cultura Colombia promedio, de que el humo de tabaco es nocivo para la salud. Entonces si estás fumando en un espacio, definitivamente tienes que estar alejado y rezagado de todo el mundo como si estuvieras haciendo algo malo, cuando no es así, para nada. Sabemos que el habano tiene unos procesos diferentes que implican que no tienen uso, por ejemplo, de alquitrán. El tema de la nicotina pues se reduce considerablemente y se equilibra considerablemente con los temas de la fermentación. Entonces, a menos que tú fumes habano muchas veces al día, aspirándolo,
combinándolo con cantidades industriales de alcohol, la implicación a los pulmones es casi nula, porque al fin y al cabo tú no lo aspiras, tú tienes es una experiencia táctil con el humo y con los aromas del producto. Entonces, quizás el hecho de que en Colombia la cultura haya metido absolutamente todo dentro del mismo costal ha hecho que los espacios estén o muy reducidos o muy escondidos, pero afortunadamente han ido naciendo nuevos. Esa es la importancia, porque también eso hace que la gente entre por curiosidad, que de hecho en Colombia, por ejemplo, el caso particular de Colombia, a partir de la década del 2000, cuando precisamente se comienzan a cerrar esos espacios por las leyes antitabaco, se empieza a debilitar un poco esa cultura del tabaco limpio, del buen cigarro. Y lo que tú dices es fundamental, que hayan espacios donde la gente vuelva a retomar esa cultura y lo mejor podamos encontrar esas personas con las cuales nosotros, por ejemplo, los que pueden estar iniciando, vemos en ti, por ejemplo, un referente, y te lo decía en algún momento, una madrina en la cual uno siempre va a regresar a seguir preguntando y a seguir explorando, porque para mí algo que particularmente caracteriza a una mujer no es solamente la atención al detalle, sino que también son muy atentas en leer a quien se acerca, a saber interpretar lo que necesita, y tú tienes los dos mundos que son perfectamente el matrimonio, tú lo decías, como es el tabaco y los espirituosos. Por eso me encantaría también, y ya como para ir cerrando, para todas y todos los que nos están viendo, y sobre todo para las mujeres en Colombia y en Latinoamérica, ¿tú cuáles creerías que podrían ser esas recomendaciones en tus años de experiencia para que una mujer pueda disfrutar de un buen cigarro y de un buen espirituoso? Entonces, primero busquemos el momento adecuado. Nosotras como mujeres también tenemos una cosa, y es que el sentir todas estas emociones y estas sensaciones, valga la redundancia, a flor de piel, que nos lleve a hacerlo como algo muy nuestro, muy sensual, muy óptimo, ese momento para compartir, con quién lo voy a compartir, en qué circunstancias, qué tipo de habano voy a escoger. En este caso, pues recomiendo, sobre todo para las personas que están empezando, busquemos vitolas suaves. Estas vitolas suaves, quizás un poco más cortas, un corte tradicional de 25-30 minutos de duración de fumada, como una mareva. Prácticamente te lo puedes tomar con un café, puedes tomártelo incluso, ya si vamos al término de los espirituosos, por ejemplo, ¿qué te gusta más? Me gusta mucho el tequila, por ejemplo, la mayoría de mujeres disfrutan mucho del tequila. ¿Por qué no tomarse un tequila añejo con esas sensaciones de madera, de vainilla, de caramelo y esa sensación fresca que nos otorga obviamente el agave, que son tan suaves al tacto? Y por ejemplo, con algunas rodajas de naranja o unos gajos de mandarina para hacer la experiencia mucho más sofisticada, en el sentido de que el golpe de alcohol quizás no te pueda estar opacando la sensación táctil del humo blando que puedes sentir con estos tipos de habanos de fumadas más bien cortas. Toda la experiencia de aromas, toda la experiencia de sabores, toda la actitud de uno de mujer también de querer disfrutarlo, de querer crear ese espacio, de sentirse también única en este punto. Al fin y al cabo se ve bonito, no atenta contra la salud, se disfruta un montón, la compañía, también podemos optar por una excelente compañía que nos permita fumar. Entonces, si no es, por ejemplo, una pareja, un amigo, un grupo de amigas, ¿por qué no hacer ese plan? Es algo tranquilo que nos toma un tiempo razonable para estar, al fin y al cabo, con nosotros mismos. Claro, y finalmente, ¿no? Que es algo que también uno asocio siempre a la mujer, por ejemplo, en el tema con los espirituosos, es un disfrute mesurado, porque precisamente no es en la cantidad, sino tú decías algo, es en la intensidad de las sensaciones. Cómo se enfocas más, por ejemplo, no en la fortaleza de un cigarro, de un whisky, sino en esas notas que, sin necesidad de saber del tema, como que simplemente se permiten disfrutar. Lo que pasa también con un tabaco, esa posibilidad de uno poder, y en el caso de las mujeres me imagino yo, tener un espacio incluso para poder relajarse, disfrutar, sacar toda esa tensión y todo ese estrés del día. Pero pues es bonito estar en compañía, estar solo, pero en compañía siento yo que también se genera una sororidad, un fortalecimiento en cuanto a los vínculos entre ustedes con mujeres, y que poco a poco van extendiendo más esa red para no solamente darle la bienvenida a nuevas fumadoras, sino también para que se termine formando una familia, un grupo de apoyo, o sea, de una asistencia entre ustedes. Entonces, Cata, a mí la verdad
me da muchísima emoción y alegría poderte entrevistar. Además, tiene un carisma impresionante, como pudieron verse en la cámara. Yo por eso quisiera aprovechar la oportunidad para que las personas que están viendo esta entrevista, si tienen alguna pregunta, si quieren conversar, quieren saber más sobre los espirituosos o el tabaco y los habanos, que es como tu especialidad, me encantaría que compartieras tus redes sociales. Claro que sí. Entonces, bueno, los invito a que me sigan en mis redes. Está como @wine, como vino en inglés, raya al piso, CATH, como un diminutivo de Catalina, pero Cat, Wine Cat. Entonces, lo estoy actualizando muy seguido con todo lo que es el tema de coctelería, consumo de bebidas alcohólicas, obviamente 18 años hacia arriba, y sobre todo también en experiencias con tabaco. Entonces, los invito también a que cualquier cosa que necesiten, que encuentren en mí también esa persona con la que puedan fumar, con la que quieran compartir algo y, ¿por qué no?, podamos charlar también sobre todo lo que es el tema de los productos gourmet, mis bebidas espirituosas, o como yo les digo con todo el cariño del mundo, mis alcoholes superiores y, ¿por qué no?, los humos superiores también, o los humos de verdad. Wow, perfecto. No, Cata, muchísimas gracias de verdad, y gracias por el trabajo que realizas exaltando ese aporte que hacen las mujeres en esta afición. Y nada, gente, invitarlos para que continúen viendo los videos y los especiales que estarán sacando durante este mes de marzo a través de la plataforma Humo Latino TV y obviamente la revista Humo Latino. Entonces, para todas y todos, muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias.